la sombra de la cruz en el Edén, ¿verdad? Es el título que eh, los hermanos pusieron, el hermano Edward, ah, ¿verdad? Que puso esto. Yo lo quiero decir en la palabra de Mauri, la sombra de Dios, de la cruz desde el Edén, ¿verdad? Desde el Edén, desde que se ha planeado todo desde el antes, ¿verdad? De que ocurriera muchas cosas, ya todo estaba planeado, ya nuestro Padre Celestial sabe cómo somos, desde desobedientes los seres humanos, y ya todo estaba planeado, todo ya estaba ah, fríamente calculado, como decimos en México. Vamos a continuar leyendo, aunque las hermanas, los hermanos que participaron ya tocaron mucho del tema, tocaron mucho del tema de la cruz, de la sombra de la cruz. Entonces, ¿qué pasó con esa cruz? Después, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es lo que quiero enfocarme yo en esta hora. Así que vamos a pedir a Dios que Él nos ayude, que Él nos ayude en esta hora, que Él nos respalde, que sea Él usando mi boca en esta hora y esparciendo esa tierra fértil en cada corazón presente para que puedan recibir esta palabra y puedan dar fruto, ¿verdad? Como dice la escritura, al 30%, al 60% y al 100%. Así que le pidamos a nuestro Dios que Él nos ayude. Acompáñame, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Venimos delante de ti, mi Dios Todopoderoso. Te clamamos, Señor, te pedimos, Padre, Señor, en esta hora que tú nos ayudes, Padre, Señor, que seas tú respaldando, Señor, tu siervo, Padre, Señor, que tú me ayudes, que tú uses mi boca, Padre, Señor, seas tú poniendo palabras, Señor, en mi boca, Padre, que pueda hablar, Señor, de este mensaje, Señor, en esta hora, mi Dios, ese sacrificio, ese rescate que hiciste por nosotros, Padre, Señor, esa planeación tuyo, Padre, Señor, cómo nos ibas a rescatar, Padre, Señor, cómo se iba, Señor, cubrir nuestra vergüenza, Padre, Señor, lo habías planeado, Dios mío, de antemano, Señor, desde el Edén, Padre, Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, gracias, mi Dios, porque tú eres maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos, amén, amén. Amén, hermanas y hermanos, como la escritura dice, ¿verdad? Ahí, como el título este dice, pero aquí en Génesis 3:21 dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Entonces, ahí había ese indicio, ¿verdad? De que venía algo, venía para cubrir, la vergüenza, ¿verdad? El pecado del ser humano. Ah, y así vemos cada uno de los versículos. Aquí vemos en este Génesis 3:21 nos muestra, vemos que Dios provee esa vestidura ah, de pieles, ¿verdad? Para Adán y su esposa. Y eso nos muestra ese indicio de sacrificio y redención por la sangre, ¿verdad? Como ya mencionaron muchas hermanas, de que ese animal tuvo que morir para que hubiera piel para poder hacer su ropa de Adán y Eva. Entonces, todo eso ya estaba planeado, todo eso, como vemos, ¿verdad? En la escritura ahí en Colosenses, Colosenses capítulo 2 verso 14 en adelante nos habla a lo mismo de que es una sombra de lo que estaba. Todo esto es el Antiguo Testamento, es una sombra de lo que estaba por ocurrir, que lo que en realidad iba a ocurrir, y esa realidad es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice la Escritura. Vemos en Génesis 22 también, ah, vemos esa tipología, ¿verdad? Del sacrificio, como Dios le pidió a su hijo, a Abraham, a su hijo, a quien amas, a Isaac, le dice, y vemos todo eso
como vemos la sombra de la cruz en el Edén, ¿verdad? Estamos hablando de dos, de la cruz y cómo vemos, ¿verdad? Como hijo, como Dios hacía esa sombra, como a veces nosotros decimos que si no lo entiendes te lo explico en manzanitas, ¿verdad? Nos decimos, nos decimos cuando queremos que la gente pueda entenderlo y así Dios está haciendo con nosotros, porque Él tomó un hombre que se llama Abraham y nos lo estaba dibujando como en manzanita, ¿verdad? A nosotros y ese hombre es como como tipología, como un ejemplo de que así es Dios, ¿verdad? Que toma a su hijo, que Abraham tomó su hijo, a Isaac, y ese Isaac iba cargando su propia leña para ofrecerse, ¿verdad? Para prender ese altar, ¿verdad? Para ofrecerse en sacrificio, iba subiendo ahí, y así mismo ocurrió al final, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesús cargando su propio madero, cargando ese propio cruz para poder ser crucificado en ese cruz. Entonces, aquí vemos los que puedan, como tenemos un poco de tiempo y no queremos aburrirlos, revisen ahí y mírenlo con ese punto de vista cuando estén leyendo ese Génesis 2, ¿verdad? Que este, uh, ese Isaac es tipología de nuestro Señor Jesús, del Mesías, que iba a ser crucificado y iba cargando su propia leña, ¿verdad? Ahí para ese altar, y así mismo nuestro Señor Jesús llevaba su propio madero, ¿verdad? Para poder ser crucificado, colgado en ese cruz, en ese madero, como dice la Escritura. Ah, entonces, esa figura de la entrega del Hijo es algo, ¿verdad? Que es una sombra de lo que iba a ocurrir más adelante. En cada paso, en cada uno de los libros, estamos hablando de Génesis, en Génesis 3:21, en Génesis capítulo 22, ahí vemos esa sombra de lo que iba a ocurrir y como les digo, ¿verdad? Como decimos nosotros los mexicanos, de que, ok, te lo enseño con manzanitas, si no entiendes, y así Dios pone ese ejemplo, toma a Abraham y le dice, ofréceme a su hijo, pero, ¿verdad? Cuando ya estaba a punto a Abraham a ofrecer su hijo en sacrificio, Dios le dice, no, mejor tu hijo, no, mejor mi hijo, yo voy a ofrecer mi hijo en sacrificio, ¿verdad? Dios ofrece a su hijo en sacrificio por cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Entonces es muy importante compartir este mensaje, ¿verdad? Si aquí hay alguien en medio nuestro que visita este live que no ha reconocido a Jesús, el Hijo de Dios que Dios ha enviado en sacrificio para ti, para cubrir tu pecado, ¿verdad? Para esconder tu desnudez, para cubrir para poner esa vestidura en ti. Entonces, te invito a que te acerques a Él, te acerques a la Escritura, a la Biblia y la leas y puedas conocer cuáles son los planes, la voluntad de Dios para tu vida, que como dice, es como dice la Escritura, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Vemos aquí este cordero en Éxodo capítulo 12, vemos ese cordero de Pascua, ¿verdad? Que se mató y que cada familia mataban ese cordero, y con la sangre de ese cordero ungían, o sería la palabra, ponía, rociaban ese sangre en los marcos de su puerta, ¿verdad? Para que el ángel de la muerte no alcanzara y no matara a su primogénito, todo la puerta que estaba ungido, ¿verdad? Todos con esa sangre preciosa, y así, sí, al final se cumple eso, porque la sangre de nuestro Señor Jesús es la que nos ha limpiado, es la que se nos roció, ¿verdad? Y nos ha limpiado y nos ha protegido. Entonces, aquí vemos cada una de esas sombras en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. También ahí
En Éxodos capítulo 29, 38 y en adelante, ¿verdad? Nos muestra, nos viene una lista de que cómo se hacían esos rituales de expiación de pecado, ¿verdad? Ah, entonces, eso, cada una de esas situaciones, cada una de esas cosas que ocurría era lo que iba a suceder ahí en Gólgota, ahí en ese cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, todo era una sombra de lo que apuntaba a eso para cubrirnos, porque la gente, ¿verdad? Cada año llevaban esos animales, esos corderos para el perdón de sus pecados, y otra vez el siguiente año, como dice la carta a los hebreos ahí, que dice que ellos seguían ofreciendo esos sacrificios, pero uh, nuestro Señor Jesús ofreció ese sacrificio por nosotros una vez y para siempre. Entonces, así vemos, así en Levíticos capítulo 16, ahí también uh, vemos las listas, las enseñanzas, cómo cada una de esas cosas ocurría, pero estaba apuntando a algo más mayor, algo, estaba apuntando a lo que es la realidad, porque eso, cada una lo que estaba ocurriendo ahí era una sombra, como es el título de este mensaje. Era una sombra, como la misma escritura lo dice ahí en Colosenses capítulo 2. Ahí nos habla de que era una sombra de lo que habrá de venir, de lo que iba a ocurrir en realidad, dice una de las versiones de la Biblia que estoy leyendo. Entonces, uh, y ahí en el libro de los Números, capítulo 21, versículo 4 al 9, también nos habla de ese serpiente de bronce, que la gente, cuando un serpiente le mordía, Moisés tenía un serpiente de bronce, ¿verdad? Que se construyó, y la gente levantaban su mirada y lo miraban, ¿verdad? Y eran sanos. Entonces, así mismo, eso también es una de las sombras de esa cruz, ¿verdad? Eh, de que ahora nos toca levantar nuestra mirada a nuestro Señor Jesús para que podamos ser sanos. Entonces, para que podamos ser sanos, entonces cada uno de los libros, aquí vemos, vamos a leer vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Juan capítulo 3, Juan 3, 14 y 15 dice lo siguiente, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna, hermano. Esta Esa escritura está maravilloso. Entonces, lo que vimos ahí, como Moisés ahí en el libro de Números, uh, Moisés levantaba ese serpiente de bronce, era una sombra de lo que iba a ocurrir, porque aquí dice que así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, aquí vemos en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, nos muestra esa sombra de ese sacrificio, de esa cruz, ¿verdad? De lo que iba a ocurrir hasta que llegó el tiempo de que ocurrió. Ah, entonces también nos dice aquí en Deuteronomio, ¿verdad? Que nos habla y lo vuelve a repetir en Gálatas aquí, o Gálatas más bien, Gálatas 3:13 más bien cita
a lo que dice, lo que se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, y dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, él, el que no tenía pecado, se ofreció a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos perdonados, hermanos y hermanas. Así que la invitación es que si hay alguien en medio nuestro, no lo des por sentado, no lo tomes a la ligera, ese obra, ese acto que hizo nuestro Señor Jesús, sino que lo tomes en serio, eso, que tomes en serio tu vida espiritual, ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo ahí. Gálatas 3:13 que leímos aquí, el apóstol Pablo ahí le cita Deuteronomio 21, 22 y 23, y dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, lo colgares en un madero, ¿verdad? Entonces eso es lo que se practicaba para los que cometían algún crimen, ¿verdad? Entonces nuestro Señor fue como un crimen, fue sacrificado como un criminal por nosotros, que Él no era criminal, ¿verdad? Que nosotros, como dijo la pastora Berito hace rato, que nosotros somos ese criminal, nosotros somos los que violamos todas las leyes de Dios, ¿verdad? Todas las instrucciones de Dios. Entonces, Él pagó por cada uno de nosotros. No dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, ¿verdad? Eso son las instrucciones que se le dio a los israelitas ahí en este libro, el de Deuteronomio, que hicieran, ¿verdad? Y eso se aplica en nuestro Señor Jesús, que Él fue maldito o por, porque llevó toda nuestras maldición sobre Él en ese madero. Entonces, y así vemos esa sombra de ese cruz, ¿verdad? No solamente, no solamente desde el Edén, que es alrededor de 4,000 años, uh, hasta, hasta ese tiempo, hasta Malaquí, hasta cuando ocurrió, hasta que cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado. Vemos el Salmo 22 ahí, donde habla de la agonía que iba a sufrir nuestro Señor ahí en ese cruz del Calvario. Entonces, y cada uno de esos libros, el Salmo 69 nos dice: me dieron de beber hiel por sed, y en comida me dieron vinagre. Cada una de esas cosas se estaba profetizando y iba a ocurrir, y cada una de esas cosas, ¿verdad? Ocurrió, que le dieron vinagre a nuestro Señor porque tenía sed. Entonces, uh, entonces como vemos esta sombra, yo quiero llegar a un punto, ¿verdad? Solamente estoy tratando de darle resumen de algunos de los puntos que ya tocaron nuestros hermanos aquí. Uh, pero yo quiero, yo me quedé atorado mientras estaba viendo aquí, ok. Aquí está esta sombra de Celedén, en mi palabra, ¿verdad? De Celedén ya estaba la sombra de la cruz, de que nuestro Señor Jesús iba a ser sacrificado por nosotros para pagar por el precio de nuestro pecado. Pero ¿qué ocurrió después de que? ¿Qué ocurrió cuando ocurrió lo que era la realidad? De la sombra a la realidad, de la imagen a la realidad. ¿Qué ocurrió después? Entonces, vemos aquí el apóstol Pablo escribe a los colosenses, aquí en Colosenses capítulo
capítulo 2, versículo 13 hasta el 17, dice lo siguiente. Eh, Estoy leyendo nueva traducción viviente y dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Seguíamos igual, ¿verdad? Seguíamos muertos igual porque la sangre de los corderos, de los animales que se ofrecían ahí cada año no era suficiente. Nosotros aquí la escritura dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él, y eso está extraordinario, Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros, eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Hermanas, la mayoría son hermanas y hay hermanos aquí. Yo quiero repetir eso. Eso lo ocurrió. Ya vimos, ¿verdad? Ya las hermanas, los hermanos han estado hablando de esa sombra que estaba ahí, que estaba apuntando hacia algo. Pero cuando ese algo ocurrió, cuando lo que era la realidad ocurrió, cuando lo que era la realidad ocurrió, entonces eso es lo que pasó. Eso es la oportunidad que hay para nosotros. Había una acta, ¿verdad? La pastora Berito usa mucho eso de que ella recalca mucho a nosotros de que hay una acta en contra de nosotros, ¿verdad? Cada día se presenta porque Él es el acusador de los hermanos, el acusador de los santos, ¿verdad? Dice la Escritura. Entonces, Él está ahí, llega con ese acta y lo presenta por nosotros cada día, pero lo que hizo nuestro Señor Jesús, el resultado de esa sombra que apuntaba a esa cruz, el resultado de eso es que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, la importancia, lo que ocurrió ahí en esa cruz, ¿verdad? Lo que causó eso, ¿verdad? Es esto. Dice que los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz, porque ellos pensaban que el fin de nuestro Señor Jesús, el enemigo pensaba que el fin de nuestro Señor Jesús era esa cruz. Pero es la victoria para Él, porque los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz, porque no contaban con que Él iba a resucitar al tercer día. Por lo tanto, no permitan, nos dice aquí el apóstol Pablo, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por la luna nueva ni los días de descanso, pues estas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Entonces nuestro Señor Jesús, todas las sombras que hemos visto, ¿verdad? Que quizá han mencionado los hermanos, era una sombra y Cristo mismo es esa realidad. Pues esas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 17. En el capítulo 1 de ese, espérame, voy a revisar, creo, bueno, ahorita lo revisamos. También hay una parte de eso en el capítulo 1 de Colosenses, pero en Corintios capítulo 1, verso 18, nos dice porque a veces, ¿por qué esta gente que nos podrían decir, la gente, ¿verdad? Como dice la escritura, para los que se pierden, ¿por qué esa gente, ese chaparrito ahí con tanto sueño y ahí están, ¿verdad? Ahí están con esa cruz.
qué cosa tan ridícula sería en palabra de algunas personas. Porque esa gente se desvela ahí hablando de la cruz, hablando del mensaje de la cruz. Y aquí el apóstol Pablo escribe aquí esa primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, le dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Entonces, que quizá algunas personas se van a burlar de ti porque estás aquí en esta vigilia, estás hablando de este mensaje de la cruz, de este mensaje que desde el Edén apuntaba, había una sombra, se reveló esa sombra de esa cruz, desde el Edén. Y y cada uno de los libros, como fuimos viendo, cada uno de los libros del Antiguo Testamento, hay esa sombra, ese serpiente, ¿verdad? En el desierto. Esa es una de las sombras de ese cruz, pero cuando la realidad ocurrió en esa cruz del Calvario, cuando la realidad ocurrió ahí, vemos que él avergonzó públicamente a esas autoridades, ¿verdad? De las tinieblas. Uh, y por eso es que nosotros comunicamos este mensaje, ¿verdad? De la crucifixión de nuestro Señor, del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por rescatarnos a cada uno de nosotros. Entonces, este mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Entonces, continuamos, ¿verdad? Vemos aquí, vemos Hechos capítulo 12, verso 2, nos dice, esto lo hacemos en fijar la mirada en Jesús, el campeón y el que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó, perdón, no es hebreo, es Hechos. No, es que no concuerda y bueno, es Hechos capítulo 12, verso 2. En esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representa. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Entonces, nuestro líder, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, ¿verdad? Que soportó esa cruz por nosotros. Y ahora Él sabía de que Él iba a tener una victoria, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que soportó esa cruz. Y aquí hay tanto que aprender para nosotros. Aquí vemos lo que causa la cruz. Lo que causa ese cruz para los romanos era un símbolo de destrucción, era un símbolo de humillación, de meter miedo a la gente, que cualquier persona que se levantara en contra de los romanos, en contra del gobierno romano, ese cruz iba a ser su sufrimiento, eso iba a ser su martir de esa persona, que cualquier persona que desobedeciera, que entonces era una forma, un símbolo de humillación, pero nuestro Señor Jesús lo tomó y lo hizo en símbolo de victoria, porque Él tuvo victoria, ¿verdad? Como dice la Escritura aquí, aquí mismo creo que es donde estamos leyendo. Ahora, Jesús soportó la cruz sin importar de la vergüenza que esta representa, ¿verdad? Por eso es que para nosotros ahora la gente es un símbolo de orgullo, ¿verdad? Ahora la gente, la cruz es un símbolo de orgullo. Como dije hace rato, ves cada edificio en cada ciudad,
el hospital, las iglesias, todas tienen una cruz. A la gente lo tiene colgado en cadena en su cuello, en toda parte, tatuaje, en toda parte está la cruz, pero para en ese tiempo, en esa época, era un símbolo de vergüenza. La cruz representaba la vergüenza, como dice aquí la escritura. Entonces, vemos en Filipenses capítulo 2, verso 8, dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Entonces, ven que murió en una cruz como morirían, como eran tratados los criminales en aquel tiempo, que aquel que nunca pecó, dice la escritura, ¿verdad?, que hizo eso por nosotros, hermanos y hermanas. Entonces tenemos tanto motivo por qué alegrarnos, por qué dar gloria a Dios, por qué estar agradecido, porque nosotros iba a tocar eso y peor, ¿verdad? Es lo que nos iba a tocar, porque es la separación eterna con Dios, lo que nos iba a tocar a nosotros, pero Él lo pagó por nosotros. Él Él sufrió ese sacrificio por nosotros, hermanas y hermanos, amigos y amigas. Entonces es muy importante a que compartamos este mensaje a la gente, tenemos que compartir esa buena noticia, ¿verdad? Esos días que me acuerdo, una vez leí una porción de un libro que estaba leyendo, que Jesús, que fue crucificado en ese madero, Él elige a los pecadores. Él elige a los pecadores, entonces no importa cómo sea tu condición, solamente Él quiere tu disposición. Él elige a los pecadores, los perdona. Imagínense eso, los perdona. Toma un pecador como este que ven aquí, ¿verdad? Lo perdona, lo limpia, lo sana, lo transforma y lo manda a que vaya a contar ese chisme santo, ¿verdad? Que le vaya a contar esa buena noticia, ese mensaje de buena noticia a otros pecadores para que vengan. Oye, vengan porque yo estaba en el lugar donde están y me ha rescatado. Y así es, eso es, hermanas y hermanos. Yo estaba hundido en alcoholismo. No había día que no tomara, todos los días tomaba, ahí se iba todo el cheque, ahí se iba todo el dinero, todos los días tomaba. Entonces, Dios me, me tomó, ¿verdad? Me escogió, me rescató, me perdona, porque la escritura dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, me perdona, me sana, me transforma y me manda a que vaya a contarle a más pecadores. Si hay unos aquí, eres calificado. Si hay unos pecadores aquí, eres calificado, porque la escritura dice que Él no vino por los justos, por los que se creen justos, Él vino por los pecadores en arrepentimiento. Entonces, si aquí hay pecadores, felicidades, porque están calificados. Jesús escoge a los pecadores, los sana, lo perdona, los sana, los transforma y los manda a que comunique este mensaje de buena noticia a otros pecadores. Bueno, entonces vemos aquí también Primera de Pedro nos habla de la cruz, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 2, verso 24 dice, Él mismo cargó con nuestro pecado sobre su cuerpo en la cruz. Entonces, nuestro Señor Jesús es el Mesías, el Cordero inmolado en aquella cruz, ¿verdad? El Cordero que quita el pecado del mundo, cargó sobre su cuerpo en la cruz nuestro pecado, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados, dice el apóstol Pedro ahí en esta carta, ¿verdad? Del apóstol Pedro, aquí primera carta del apóstol Pedro.
Entonces, eso es lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos y hermanas. En el uh, en Gálatas 6:14 nos dice, espero que yo nunca presume de esas cosas, solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo el mundo ha sido crucificado para mí y, y yo para el mundo. Entonces, aquí este apóstol Pablo nos muestra este ejemplo de que a veces hay gente que presume de su teología, ¿verdad? Alguien, yo creo que la hermana Isabel dijo hace rato, aquí no somos teólogos. Entonces, algunas personas, oh, ¿cómo se atreven esa gente de parar y hablar de la Biblia si no estudiaron teología? Entonces hay gente que presume de que estudiaron mucho, que son doctores, ¿verdad?, de la ley. Y aquí el apóstol Pablo dice que él no quiere presumir de todas esas cosas, que lo que él quiere, lo que él dice que solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, así mismo como nuestro líder, nuestro Señor Jesús, fue crucificado llevó nuestros pecados en esa cruz, también nosotros mismos deberíamos de ser, debemos de crucificar todas las cosas que ofrece este mundo, ¿verdad? Es lo que yo entiendo que dice el apóstol Pablo aquí a los Gálatas, aquí en esa carta, ¿verdad?, que le manda a los Gálatas. Entonces vemos también Efesios capítulo 2, verso 14, dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él, wow, hermanos, hermanas, pues Cristo mismo, Efesios capítulo 2, verso 14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuanto por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Hermanos, yo, o cómo era en ese tiempo, los judíos, los israelitas, ellos eran considerados el pueblo de Dios por el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Los israelitas porque Jacob, Dios lo cambió su nombre a Israel. Entonces por eso es que están esos 12 tribus. Entonces ellos eran el pueblo escogido de Dios y nosotros éramos gentiles que estábamos por ahí sin Dios, sin nada. Y, y no se podía mezclar lo del pueblo de Dios, los israelitas o los judíos. Prefiero más llamarlos los israelitas porque ahí están los 12 tribus, ¿verdad? Entonces, no se podía mezclar porque, ok, estas son, ¿cuál es la palabra que se usa para los samaritanos? Se me olvida la palabra, sé que es la palabra gentil, pero aunque los samaritanos son de la misma familia, solo que se mezclaron con otro pueblo ahí, pero sí, los pueblos gentiles, para ellos se le decía que no se juntaran con ellos, que ellos tenían otras costumbres, entonces eso era, había una barrera y no era solo, a mí me asombra eso porque dice que era derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Había un muro de hostilidad, de que, ok, los israelitas, ok, nosotros somos el único pueblo del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nosotros somos los únicos pueblos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y entonces había un muro de hostilidad que los separaba en los judíos, los israelitas, a los gentiles. Pero dice aquí, es el apóstol Pablo que escribe esta carta a los Efesios,
capítulo 2, verso 14 dice, pues Cristo mismo nos ha traído paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuanto por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¡Wow! ¡Wow! Eso es, no sé cómo decirlo. Es que si yo estoy aquí en este lugar para mí, ¿cómo lo tomo yo? Si yo estoy aquí en este lugar y salgo allá, recibo algo que no espero, o no, que recibo algo que no espero, así veo yo esto, porque no era, no era posible, porque había un muro de hostilidad que los separaba, no era posible, pero todo fue posible por el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo. Él nos ha traído paz y Él unió a judíos y a gentiles. Eran dos pueblos por separado y ahora los tomó, ¿verdad? Como también la carta de Pedro que hemos estado leyendo mucho, hasta hicimos una vigilia con eso, también que dice de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Y dice, más adelante dice que nosotros Dios no tenía misericordia de nosotros, los gentiles, por eso es que había ese muro de hostilidad, porque Dios no tenía misericordia de nosotros. Ustedes eran un pueblo que no tenía misericordia, pero ahora tiene misericordia de Dios. Y entonces eh, es lo que yo conecto con esto de que los gentiles eran un pueblo que no contaban para nada, pero porque, y ahí mismo entra otra vez este versículo que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más todo, los suyos eran vino, que no ven que él vino por los israelitas, él vino por los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, pero como los suyos no lo reconocieron, mas todos aquellos, aunque nosotros éramos gentiles, mas todos aquellos que lo reconocieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eso es lo que causó esa cruz, esa sombra que había ahí desde el Edén y desde Éxodo, desde Levítico y Número, y cada una de esas sombras que había ahí de ese serpiente, ¿verdad? En el desierto. Entonces, así, cada una de esas sombras cuando se llevó a cabo, ¿verdad? Ahí en Gólgota, ahí en el Calvario, ¿verdad? Como dice la Escritura, cuando se llevó a cabo ese sombra, cuando se hizo completo esa sombra que veníamos viendo, o esa imagen que veníamos viendo, eso es el resultado. Dos pueblos que no se llevaban, ahora se introdujo las personas que no tenían oportunidad, porque vino a los suyos no lo recibieron, más los que lo recibieron, aunque sean gentiles, tuvieron la oportunidad de ser ese olivo injertado. Entonces, ahí en Romanos capítulo 11, ¿verdad? Que fuimos ese olivo injertado a ese mismo pueblo, y de dos, hay otro versículo que dice de que de dos pueblos lo hizo a un solo pueblo, ¿verdad? Entonces, wow, a mí me asombra eso. Entonces quiero revisar todavía carta a los Colosenses capítulo 1, Colosenses 1:15 al 23. Capítulo Colosenses 1:15 al 23. Ok. Lo leemos nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo es la imagen visible de Dios invisible, ¿verdad? Entonces aquí nos habla, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Y como decimos, desde el Edén, la sombra de la cruz desde el Edén.
Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Entonces, el Edén no es un lugar común. El Edén es el lugar donde, donde habita Dios, donde habita la presencia de Dios. Y entonces, Él ya era, antes de todo lo que vemos aquí, como dice aquí, eh, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Versículo 16, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Él ya existía antes de todas las cosas mediante y mantiene unida toda la creación. Verso 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todo lo que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Entonces, antes de que se revelara ese Génesis 3:21, ¿verdad? El versículo principal de esta vigilia, antes de que antes de que eso ocurriera, uh, él ya era. Verso 19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Versículo 20, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, por medio de él, por medio de ese cordero que fue inmolado en aquella cruz del Calvario, por medio del cordero que quita el pecado del mundo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz en todo lo que es, con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, como dije, ¿verdad? Antes estábamos lejos de Dios, no éramos considerados el pueblo de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Versículo 22, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Versículo 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad, o que no lo olviden esta verdad, este mensaje de buena noticia, hermanos. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla, para proclamar este mensaje. Entonces, este mensaje, no se olviden de ese mensaje. Eso es el beneficio que tienen por creer en ese mensaje que se le fue entregado. Entonces, wow, me asombra aquí en el versículo 20, Colosenses capítulo 1, verso 20, 22 creo, 22 dice, pero Él ahora los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo
en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora, esta frase, y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ven, hermanas, hermanos, que esto, gracias a Él podemos entrar confiadamente delante de su trono de gracia. Gracias por lo que nuestro Señor Jesús hizo, ¿verdad? Para hallar misericordia y recibir gracia para estos momentos que más lo necesitamos. Entonces Él, y leyendo esto me hace acordar que yo tuve clase con unas personas que compartieron un video, se me perdió ese video, que he querido compartirlo con ustedes, pero uh, por Zoom nos compartieron ese video, un pastor de ovejas, pues de verdad, no de personas, de un pastor de ovejas. Había una oveja que tenía dos ovejas pequeñitas, sus bebés. Una era rechazada y la otra era la querida. La querida sí le cedía para poder tomar leche y la otra, la rechazada, no le daba, le pateaba y no le daba leche. Entonces, por casualidad se murió la que era la amada, la que era la querida. Entonces, lo que ese pastor y aún seguía, extrañaba a la que murió, la oveja, y seguía, seguía rechazando a la que se quedó viva, la que era rechazada. Entonces, lo que ese pastor hizo para salvar la vida de la oveja rechazada es que le quitó todo su cuerito de la que era amada y se lo puso encima de la. Por eso, como me encantaría mostrarle ese video, voy a intentar de buscarlo, pero lo vestió la ovejita rechazada con, con el cuero, el piel de la oveja que era amada, la que murió. Y entonces el pastor le acerca, le empuja y empieza a oler. Y el pastor evitaba que oliera su cabeza porque no cubrió su cabeza con el cuero, solo el cuello por todo su cuerpecito. Y entonces la empuja y ya empieza a oler la piel de la oveja chiquita que era amada. Y entonces ya empieza a darle leche, empieza a levantar su patita para alimentar a esa oveja porque tenía el olor de la oveja amada. Y a mí me asombra eso porque el video está extraordinario, solo lo voy a tratar de buscarlo, pero es la realidad, es vida real, con una oveja real. Pero cuando miré yo me quebré viendo ese video porque así nos hace Dios, el Hijo amado, nos viste y ahora podemos presentar ante su presencia, como dice aquí, como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¡Wow! Ese video que yo voy a procurar de buscarlo porque era una reunión en Zoom que teníamos, lo grabé en la pantalla de la computadora pero voy a tratar a ver si no lo borré por error, pero sí, es que es otro, cuando uno lo ve, yo le platico, quizá no tiene el mismo peso, cuando uno lo ve, dices, ¿cómo es un animal? Animal entiende haciendo eso, y qué gran ejemplo, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho con nosotros. Y es lo que quería compartir con ustedes, ya excedí el tiempo, y se va a hacer muy pesado el video para la pastora. Pero bueno, nos queda 10 minutos. Vamos a ir con el pastor. Se me quitó el sueño por hablar. Vamos a ir con el pastor Luis Rivera.